El 27 de julio, con el planeador por fin acabado, comenzaron los experimentos. El día era claro, el viento en las dunas de Kill Devil soplaba a unos 20 km por hora. Aparte de Huffaker y Spratt, Bill Tate y su hermanastro Dan estaban allí para ayudarles. Wilbur iba a ser el único tripulante en el primer lanzamiento al viento. Orville y Spratt se pusieron a los extremos. Las expectativas eran muy altas. Pero nada más elevarse, la máquina dirigió el morro directamente a tierra a solo unos metros del punto de despegue. Al parecer, Wilbur se había puesto demasiado adelantado. En el segundo intento se echó un poco más para atrás, pero no fue mejor. Al final, después de otros tantos intentos fallidos y situado cerca de 30 centímetros más atrás de la posición inicial, hizo un vuelo de más de 100 metros. Para todos los presentes menos Wilbur y Orville, fue un enorme éxito, pero a los hermanos les decepcionó. La máquina no había respondido como esperaban, ni siquiera había respondido como la del año anterior. Wilbur había tenido que accionar el timón a plena potencia para no estrellarse contra el suelo o elevarse demasiado y perder empuje. Algo no encajaba en absoluto. En otro vuelo aquel mismo día, la máquina siguió elevándose cada vez más hasta perder completamente el empuje. Era exactamente el aprieto que había llevado a Otto Lilienthal a la muerte. Respondiendo a un grito de Orville, Wilbur giró el timón a fondo, y solo entonces el planeador fue bajando lentamente a tierra y pudo mantener su posición casi perfectamente horizontal en un aterrizaje sin daños ni lesiones. Wilbur lo intentó de nuevo. Y volvió a la carga. Varias veces repitió el mismo intento con idéntico resultado. En uno de los planeos, la máquina llegó incluso a dejarse ir hacia atrás. Los parámetros de la máquina están mal, explicó Orville a Catharine. Lo que más les preocupaba era que la curvatura o combadura de las alas desde el borde de ataque al de fuga era demasiado pronunciada, había que cambiarla, era lo que daba al aparato el máximo sostén contra el tirón de la gravedad. Lo que más les alarmaba era que el ratio de planeo lo habían calcado exactamente del recomendado por Lilienthal, más o menos de 1 a 12, mientras que el ratio del planeador del año anterior, la máquina N grado 1, había sido de 1 a 22. No volaron nada durante los días que pasaron reconstruyendo las alas. Al aplanar su estructura para que la combadura se pareciera más a la de 1900, obtuvieron buenos resultados. Hicieron fotos de Wilbur planeando en el aire justo como querían. Él mismo escribió, gracias a su nueva curvatura, la máquina ahora respondía enseguida al menor movimiento de timón. El tripulante podía hacer que casi rozara el suelo siguiendo su sinuosa superficie, o podía hacerla volar casi al mismo nivel del punto de partida y al sobrevolar el pie de la colina, dejarla caer en tierra poco a poco. Es más, aterrizaba con suavidad y sin problemas a velocidades de al menos 30 km por hora. El trabajo en las alas les había llevado la primera semana de agosto y en ella había entrado en escena Octave Chanute. Su protegido Huffaker solo tenía elogios para los Gruait. Ya en una carta al obispo Gruait, Wilbur había contado que al señor Huffaker, según dijo, no le sorprendería ver que aquí se hace historia en las próximas 6 semanas. Nuestra opinión no es tan halagüeña. Él está atónito con nuestra facilidad mecánica y atribuyendo sus fracasos a que él carece de ella, cree que el problema se resolverá cuando estas dificultades se superen, mientras que, para nosotros, todavía quedan problemas de índole teórica a los que hay que dar respuesta con nuevos diseños mecánicos. También Chanute quedó muy impresionado con lo que vio. Sin embargo, en aquel momento no anotó muchos datos y al parecer casi no hizo preguntas, tan distintos eran los métodos que él había utilizado durante años. Por más tiempo y estudio que hubiera dedicado a la ciencia del planeo, nunca se había aventurado a lanzarse físicamente al aire. El éxito de las pruebas de vuelo con las alas reconstruidas se produjo el 8 de agosto. Al día siguiente Wilbur otra vez voló a los controles. Pero volvieron a presentarse problemas, esta vez de otro tipo y aún más alarmantes. El control de alabeo alar del que los hermanos se sentían tan orgullosos no estaba respondiendo como esperaban y no entendían por qué. Cuando el ala izquierda bajaba al volar muy bajo para aterrizar, Wilbur tiró fuerte del elevador sin ningún efecto,
era como intentar abrir la puerta de un establo en el ojo de un huracán. Y entonces el planeador se zambulló en la arena de golpe y él salió despedido hacia adelante bajo el elevador, salió con un ojo morado y la nariz y las costillas doloridas. Octave Chanute salió de Kitty Hawk 2 días después, convencido de que los Wright habían hecho más progresos que nadie hasta la fecha, y con el mayor planeador, y les instó a continuar con su trabajo. En los días que siguieron llovió sin tregua, y un catarro de Wilbur vino a sumarse a los contratiempos. George Spratt se marchó, y también Edward Huffaker después, pero no sin antes agenciarse una manta de Wilbur. El 20 de agosto también Wilbur y Orville se despidieron de la familia Tate y todos los demás y emprendieron el regreso a casa. De su conversación en el tren de vuelta a Ohio nadie escribió nada en aquel momento ni se habló después en detalle, pero diversos comentarios posteriores indican claramente que nunca habían estado tan desanimados con su trabajo, sobre todo Wilbur. No era solo que su máquina hubiera respondido tan mal y que todavía quedara tanto por resolver. Además, habían comprobado que tantísimos de los muchos cómputos y tablas en teoría correctos, que llevaban tiempo consolidados y habían sido elaborados por precursores de la talla de Lilienthal, Langley y Chanute, unos datos que los hermanos habían tomado por verdades indudables, eran erróneos o inexactos. Estaba claro que lo que habían hecho las autoridades más respetadas era conjeturar, avanzar a tientas. Las tablas aceptadas eran, en una palabra, inservibles. Según escribió Orville años después, Wilbur estaba tan desanimado que dijo que ningún hombre iba a poder volar de nuevo en 1000 años. Sin embargo, ya en casa, por lo que contó Catharine, sobre todo hablaron de lo pesado que había sido Edward Huffaker. 4. Una determinación inquebrantable. Tuvimos que seguir adelante y descubrirlo todo nosotros. Orville Wright. Capítulo 1. El desaliento desapareció en cuestión de días, sustituido por la determinación que siempre caracterizó a los hermanos. Volverían a empezar. El desánimo de Wilbur en el tren había sido fugaz. Como dijo Orville, al día siguiente ya estaba trabajando y me pareció más ilusionado y resuelto que nunca. Sabíamos que para recoger nuevos datos necesitaríamos bastante tiempo y también dinero, comentó Orville después, pero un espíritu nos impulsaba. Los chicos se volcaban cada tarde en el estudio científico, contó Catharine a su padre. Aquí solo se habla de máquinas voladoras de la mañana a la noche. Algo que les ayudó mucho a mantener los ánimos fueron los negativos en placa de cristal de las fotografías tomadas en Kitty Hawk y ahora revelaban en el cuarto oscuro que montaron en la cochera de la trasera de la casa. Wilbur escribió que en ese cuarto él y su hermano vivieron momentos de tanta emoción como los que habíamos vivido en las dunas, el instante en que la imagen empieza a verse en la placa, pero todavía no se sabe si será una máquina voladora o solo un trozo de cielo abierto. A finales de agosto llegó una invitación de Octave Chanute a Wilbur para que diera una charla sobre los experimentos en planeo en la sede de la Sociedad Occidental de Ingenieros de Chicago. Era la primera vez que le pedían que hablara en público y se mostró muy remiso. Creía que para el 18 de septiembre, la fecha fijada, no le habría dado tiempo a preparar nada de provecho. Pero Catharine le machacó para que aceptara. No parece que la posibilidad de que Wilbur fuera mal orador se le pasara por la cabeza en ningún momento. Pocos días después, en la primera semana de septiembre, llegó la estremecedora noticia de que un perturbado, el anarquista Leon Czolgosz, había disparado al presidente William McKinley durante su visita a la Exposición Panamericana de Buffalo, en Nueva York. Durante varios días el presidente estuvo a las puertas de la muerte. McKinley moribundo, decía el enorme titular que cruzaba de lado a lado la primera plana del Dayton Free Press el 13 de septiembre. A la mañana siguiente ya había muerto, y aquel mismo día, en Buffalo, un joven Theodore Roosevelt juraba el cargo como 26º presidente de Estados Unidos. William McKinley era una persona muy querida en Ohio.
Nacido en Ohio, en la Guerra de Secesión había luchado con el 23 Regimiento de Voluntarios de Ohio, se casó con una chica de Ohio, había sido congresista por Ohio mucho tiempo y gobernador de Ohio durante 2 legislaturas. El día que murió, en Dayton tuvo lugar una escena sin precedentes en su historia, cuando miles de ciudadanos se agolparon en las calles del centro. Doblaban las campanas. Estandartes negros cubrieron inmediatamente el juzgado y otros edificios públicos en señal de duelo. Parece que los hermanos Wright continuaron trabajando en su tienda con el mismo ahínco de siempre, tal vez para sobrellevar mejor la tragedia. Wilbur, además, estaba nervioso preparando la conferencia. La mañana que cogió el tren para Chicago, el 18 de septiembre, Dayton seguía de luto. McKinley no fue enterrado hasta 2 días después. A Orville y Catharine el vestuario de su hermano no les parecía a la altura de un estreno en público tan importante y, según ella apuntó, Wilbur al irse llevaba la camisa con el cuello, los puños, los gemelos y el abrigo de ORV. Nunca había tenido un aspecto tan estupendo. Cómo se sentía era otra cosa. Octave Chanute le había escrito para preguntarle si tenía inconveniente en que las damas pudieran asistir a la reunión de la sociedad. Wilbur le contestó que no le correspondía a él tomar esa decisión. Por mi parte, más asustado ya no voy a poder estar. Cuando Catharine y Orville le preguntaron si su charla sería científica o divertida, respondió, será patética. Al llegar a Chicago, se dirigió directamente al domicilio de Chanute, un edificio de arenisca marrón de 3 plantas en Huron Street. Iba a comer con él antes de salir hacia la conferencia y, para su alivio, encontró a su anfitrión tan cordial como siempre y vio que era de los que tienen su estudio privado de la planta de arriba tan abarrotado de maquetas de máquinas voladoras y de aves disecadas que apenas cabía él mismo. El acto, ante unos 50 miembros de la sociedad y sus esposas, comenzó a las 8 en punto en el Monadnock Building. En su breve presentación, Chanute habló del progreso registrado por la navegación aérea gracias a que 2 caballeros de Dayton, Ohio, habían tenido la audacia de hacer pruebas con las que ni él ni Otto Lilienthal se habían atrevido nunca. El discurso de Wilbur, que llevaba el modesto título de Algunos experimentos aeronáuticos, se citaría muchas veces en los años futuros. Publicado por primera vez en la revista de la Sociedad, también apareció, en su versión íntegra o editado, en las revistas de Engineering Magazine, Scientific American y Flying y en el informe anual del Instituto Smithsoniano. En palabras pronunciadas en la biblioteca del Congreso por un experto en aeronáutica de hoy en día, aquel discurso fue el gran libro del génesis de la aeronáutica del siglo XX. Era totalmente característico de Wilbur, directo y claro. Lo que hace falta para que una máquina vuele, dijo, es ante todo lograr que surque el viento, estabilizarla y dirigirla en el aire. Explicar cómo consiguen los pájaros planear llevaría gran parte de la noche, dijo. En su lugar, puso un folio en la palma de su mano y lo dejó caer al suelo. No se posa con un solo movimiento fluido, como una hoja de papel sensata y formal, sino que, contraviniendo todas las normas del decoro, se empeña en girar y ganar velocidad de la forma más errática, muy al estilo de un caballo sin domar. Un caballo que, para volar, había que saber dirigir y, según Wilbur, había 2 formas de aprender. Una es montarse en él y aprender a perfeccionar cada movimiento y cada maniobra practicando, y la otra, sentarse en una valla a observar al animal durante un tiempo y luego retirarse a casa y pensar tranquilamente cuál sería el mejor modo de domeñar sus saltos y sus coces. El sistema más seguro es el segundo, pero en general, es el primero el que produce mayor cantidad de buenos jinetes. Si se busca la seguridad perfecta, dijo, lo mejor es sentarse en la valla y observar a los pájaros. Pero si se desea aprender de veras, hay que subirse al avión y familiarizarse con sus maniobras probándolo directamente en la realidad. Alabó el trabajo de Lilienthal y Chanute. Lilienthal no solo pensó, sino que actuó. Demostró que la práctica real en el aire, sin la cual no puede alcanzarse el éxito, es viable. Considerando que durante los 5 años que estuvo practicando, Lilienthal en realidad no superó las 5 horas de planeo, lo raro no era que hubiera hecho tan poco, dijo Wilbur, sino que hubiera conseguido tanto.
Les invitó a imaginar a un ciclista que intentara cruzar una ciudad atestada de gente después de solo 5 horas practicando a los pedales, repartidas en intervalos de 10 segundos durante un periodo de 5 años. Alabó el biplano diseñado por Chanute calificándolo de avance muy estructural y contó cómo, modificándolo un poco, él y Orbille habían construido su propio planeador biplano y lo habían probado en Outer Banks con vientos de hasta 43 km por hora. Gran parte de lo que sigue en la versión publicada del discurso era muy técnico e incluía ecuaciones y diagramas matemáticos de curvaturas alares. No pasa nada si te pones muy técnico, había recalcado Chanute. No se sabe en qué medida criticó en su discurso ante la concurrencia de Chicago la poca fidelidad de los datos compilados por Lilienthal y Chanute, ya que no se hizo transcripción estenográfica. Pero en la versión publicada, Wilbur calló muchas cosas por respeto a Chanute. De las tablas de Lilienthal, solo llegó a decir que tal vez estuvieran desencaminadas. Si Chanute discrepó de algo de lo que dijo Wilbur o le ofendió alguna cosa, jamás lo dejó ver. Después de revisar el discurso para su publicación, afirmó en una carta que era un documento endiabladamente bueno que será citado muchas veces. Wilbur regresó a Dayton desde Chicago con redoblada gratitud por la amistad de Chanute y sus consejos, y prueba de ello es su correspondencia cada vez más abultada. En los 3 meses que quedaban para el final del año, Wilbur escribió a Chanute más de una docena de cartas, un promedio de una vez a la semana. Algunas cartas se extendían de 7 a 9 páginas y Chanute siempre respondía enseguida. Entretanto, un artículo publicado por el astrónomo Simon Newcomb, destacado catedrático de la Universidad Johns Hopkins, en el ejemplar de septiembre de la famosa revista McClure's Magazine, desdeñaba el sueño de volar tachándolo de quimera. Si tal máquina llegara a concebirse, preguntaba, ¿a qué propósito serviría? El primer artefacto que logre volar será obra de un relojero y nada de lo que pueda transportar pesará más que un insecto. Aquel otoño de 1901, hecha añicos su antigua confianza en los cálculos de Lilienthal y Chanute, los hermanos se encomendaron la tarea de descifrar ellos mismos los códigos de la aeronáutica. Fue una decisión valiente y un punto de inflexión crucial. Recoger mediciones exactas de las fuerzas de sustentación y arrastre de los planos o alas era de vital importancia, y gracias a la inventiva y paciencia que aplicaron a ello, sus experimentos sobrepasaron con mucho todos los realizados hasta el momento. Encerrados en el taller sobre la tienda de bicicletas, dedicaron 3 meses casi exclusivamente a estas investigaciones con asombrosos resultados. Diseñaron y construyeron un túnel de viento a pequeña escala, un cajón de madera de casi 2 metros de longitud y una sección de 40 centímetros cuadrados, con un extremo abierto y en el otro un ventilador alimentado por un ruidoso motor de gasolina. En la tienda no tenían electricidad. El cajón lo colocaron a la altura de la cintura sobre 4 patas. Aunque el túnel de viento ya lo había usado el ingeniero inglés Francis Herbert Wenham en la década de 1870 y después otros investigadores, como Hiram Maxim, sus ensayos no tenían punto de comparación con los de los hermanos que avanzaban totalmente solos y a su manera. Las maquetas de ala que probaban en el cajón las hacían con hojas viejas de sierra de arco. Con tijeras de cortar metal, recortaban distintas formas rectangulares o cuadradas de unos 15 centímetros cuadrados de superficie y 1 milímetro de grosor, para rematarlas con el martillo, unas planas, otras cóncavas o convexas, antes de ensartarlas en radios de rueda de bicicleta. Aunque sus maquetas no parecían gran cosa, iban a resultar de gran valor. Durante casi 2 meses, los hermanos probaron unos 38 planos alares, colocando esos perfiles aerodinámicos, las hojas de sierra de arco de distintas formas, en ángulos de 0 a 45 grados y probándolos con vientos de hasta 43 km por hora. Era un proceso lento y tedioso, pero, escribió Orbille, aquellas maquetas de metal nos dijeron cómo había que construir. Octave Chanute no salía de su asombro con los informes que recibía de Wilbur. Me parece absolutamente prodigioso lo rápido que obtenéis resultados con vuestra máquina de pruebas, escribió.
Es evidente que nadie ha estado nunca mejor preparado que vosotros para probar una variedad infinita de planos curvos. Cuando Wilbur se disculpó por la longitud de sus cartas, Chanute le aseguró que siempre se le hacían muy breves. El trabajo, muy distinto a todo lo que los hermanos se habían propuesto antes, también exigía más tiempo y concentración. A menudo les daba la medianoche todavía inmersos en él. La revista Aeronautical Journal de la Sociedad Aeronáutica de Gran Bretaña afirmó más tarde: nunca en la historia del mundo se había aplicado tal destreza científica ni un rigor y una determinación semejantes al estudio de este problema. En diciembre otra autoridad científica alzó su voz para calificar el sueño de volar, como ya había hecho Simon Newcomb, de totalmente injustificado. El artículo apareció en la prestigiosa North American Review, y lo firmaba nada menos que el jefe de ingenieros de la Marina de los Estados Unidos, el contraalmirante George Melville. El estudio detenido de ciertos fenómenos naturales lleva al ingeniero a declarar enteramente falsa, cuando no absurda, cualquier profecía que augure el éxito. ¿Dónde podemos ver hoy ese aparato volador, aunque solo sea el embrión? ¿Dónde, a día de hoy, está ese prototipo? A finales de diciembre, los hermanos habían terminado sus experimentos y, acuciados por la necesidad de cuidar su economía, volvieron a concentrarse en la producción de bicicletas de cara a la próxima temporada. Tal y como a Charlie Taylor le gustaba repetir, habían mantenido el negocio en marcha para sufragar sus experimentos. Octave Chanute les escribió para comunicarles cuánto lamentaba su decisión. Chanute llevaba tiempo ofreciendo ayuda económica a los hermanos y ellos siempre le habían dado las gracias sinceramente, pero nunca la aceptaron. El tiempo que dedicamos a los experimentos aeronáuticos es prácticamente nuestra única inversión en ellos y no queremos ceder a la tentación de descuidar nuestro negocio habitual. Por ello, le escribió Wilbur. ¿Y si un magnate aportara $10,000 anuales?, preguntó Chanute. Y añadió que conocía a Andrew Carnegie. ¿Queréis que le escriba? De nuevo, Wilbur declinó contacto. Además, comentó, lo más probable era que Carnegie fuera un escocés demasiado duro de pelar como que para una empresa tan visionaria como la de volar le interesara. Él y Orville, no hacía falta decirlo, eran muy conscientes de la importancia de lo conseguido con su trabajo de laboratorio. Lo habían hecho ellos dos solos, pagándolo a su manera como siempre hacían todo, y querían seguir así. Hasta varios meses después, entrada la primavera de 1902, no pudieron empezar a construir un nuevo planeador basado en todo lo aprendido con las pruebas del túnel de viento, porque aunque Charlie Taylor les ayudaba, la producción y venta de sus bicicletas había seguido acaparando gran parte de su tiempo y atención. Parece que en algunos círculos había corrido la voz de lo que querían hacer, y se diría que con su conformidad, cuando no por su iniciativa. Así, el 25 de enero de 1902, apareció sin firma en el Dayton Daily News una breve reseña que por primera vez en letra impresa afirmaba que dos expertos aeronáuticos de la ciudad habían demostrado con absoluta certeza que muchas de las teorías hasta ahora expuestas en los círculos de la máquina voladora podían difundirse a los cuatro vientos. Estos caballeros son Wilbur y Orville Wright, vendedores y fabricantes de bicicletas, que han hecho experimentos en Carolina del Norte con notable éxito y que actualmente se postulan para revolucionar el trabajo de los expertos de cara a hacer unas pruebas de navegación aérea. A Dayton le beneficiaría aportar experimentos que fueran decisivos para resolver por completo el problema de la navegación aérea. Esta reseña, cuidadosamente recortada del periódico por los hermanos, o quizá por Catharine, iba a ocupar un lugar prominente, ya que habría el primer álbum de recortes que documentaría su trabajo.